Hola a todos, vamos a seguir con el tema de error aproximado, errores de tolerancia y cómo usar estos errores como criterio para detener iteraciones. Vamos a hacerlo mediante la aproximación de funciones por series de Maclaurin. Si ustedes se acuerdan, una serie de Maclaurin es una serie de Taylor que está alrededor de a igual a cero. Por ejemplo, esta que tengo acá, que es la que vamos a hacer ahorita, es la serie de Maclaurin para la exponencial de x. Si ustedes se fijan acá, es una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Quiere decir que yo lo que hago es ir agregando términos para primero n igual a 0, luego n igual a 1, n igual a 2 y etcétera. Y a medida que voy agregando más términos, esta serie me debe valer un valor más preciso o más parecido al valor real de la función. Entonces esta sería la serie de Maclaurin. Y vamos a usar como criterio, para parar las iteraciones o como error de tolerancia este error que es el error de las cifras significativas. Es decir, esta variable que está acá, esta cs, es el número de cifras significativas que yo quiero que haya de precisión en cada aproximación, ¿no? Este va a ser mi error de tolerancia y para cada iteración voy a calcular un error aproximado. Este error aproximado lo voy a calcular como el valor que acabo de encontrar menos el valor que encontré anteriormente sobre el valor que acabo de encontrar. Esto entre valor absoluto y por 100. Entonces vamos a ver cómo sería el algoritmo para hacer esta serie. Entonces aquí hay un algoritmo. Si ustedes recuerdan, todos los programas deben tener un inicio y un fin, una lectura de datos y un proceso, luego imprimir los datos, mostrar los datos, ¿no? Entonces tengo el inicio, luego voy a ingresar dos variables, ya sea por el usuario o yo mismo los voy a programar, y entonces estas variables serían x y cs. ¿Qué es x y qué es cs? X pues es este valor y cs es el número de cifras significativas que quiero, y con eso voy a definir mi error de tolerancia. Entonces, estas son las dos variables que entran. Yo con este valor de cifras significativas encuentro mi error de tolerancia, que lo voy a nombrar como R-piso S, así, y después esto que está acá son otras variables que voy a definir para llevar a cabo el proceso de encontrar la aproximación mediante la serie de Maclaurin. Entonces voy a definir un n igual a 0, una sumatoria igual a 0 y un error aproximado igual a 100. ¿Cuál es el n igual a 0? Pues es este. Voy a empezar desde acá. La sumatoria va a ser los términos que vaya yo añadiendo a la sumatoria, depende del valor de n, y el error aproximado es este. Como inicialmente no tengo una aproximación anterior, entonces mi error aproximado, el primero debe iniciar en 100%, ¿no? No tengo un valor aproximado anterior para poder encontrar un error aproximado. Entonces lo defino de entrada como el 100%. Y entonces aquí luego entramos a un ciclo que va a depender, que va a seguirse haciendo mientras esta condición se cumpla o no se cumpla. Por ejemplo, mi condición aquí es que el error aproximado sea mayor al error S, o sea, el error de tolerancia. Si este error es mayor que este error, entonces hace este proceso. En el momento que este error sea menor a este, es cuando va a salir del loop, me va a imprimir los resultados y acabaría el programa. Entonces vamos a ver, empezamos aquí. Si tengo el error aproximado es mayor que el error de tolerancia, entonces es lo que voy a tener la primera vez. Entonces se va a ir por acá y va a crear una nueva variable que se llama temp o temporal. Esta temp va a ser igual a suma, ¿sí? En la primera iteración pues temp va a ser igual a 0, ¿sí? ¿No? Porque aquí definí suma igual a 0. Luego la variable suma va a ser temp más el primer término. El primer término es cuando n es igual a 0. Esto que está acá es la misma fórmula que tengo acá. Entonces, si n es igual a 0, esto me va a quedar x a la 0 entre 0 factorial, que es 1, y por lo tanto el nuevo valor de suma sería 1, pues sería 0 más 1. Con ese valor de suma y con el valor temporal voy a encontrar el error aproximado, porque ahora sí tengo una aproximación anterior, que en este caso sería 0. Y finalmente lo que hago es que n va a aumentar un valor. Es decir, para el primer ciclo n vale 0, al salir de aquí el ciclo n va a valer 1. Si esto se sigue cumpliendo, entonces vuelve a hacer el ciclo y n valdría 2, vuelve a salir, n valdría 3, n valdría 4, y esto se seguiría haciendo hasta el momento que este error sea menor a este error de tolerancia. En ese momento sale por acá y me imprime los resultados y acabaría el programa. ¿Okay?
Ok, bueno, basados en este algoritmo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer un script en MATLAB. Entonces, si vamos a MATLAB, lo primero que yo veo es esto, que es la ventana de comandos, donde yo puedo hacer operaciones directamente o puedo asignar operaciones a una variable. Si ustedes se fijan acá, la primera operación que hice no le asigné ninguna variable y entonces la almacené en una variable como temporal que se llama respuesta. Y acá, donde asigné que r es igual a 5 más 6, aparece una nueva variable que se llama r. Entonces, puedo trabajar con operaciones aquí en la ventana de comando, pero si yo voy a hacer operaciones repetitivas o voy a usar funciones como while, if, for, es conveniente hacerlo en un script o en un programa. Entonces vamos a hacer un script. Lo primero que voy a hacer es borrar las variables. Con CLC borro la pantalla y luego con clear borro las variables. Entonces, si ustedes se fijan acá, con CLC vuelvo a borrar la pantalla y después del comando clear ya no voy a tener aquí más variables. Entonces vamos a abrir un script nuevo, luego aquí en nuevo, luego en script. Y en ese momento me aparece en la parte de arriba de la ventana un editor y abajo sigue la ventana de comandos. Entonces siempre es conveniente empezar el programa con los comandos para limpiar variables y limpiar la pantalla. Esto es para evitar sobre todo pues mucha basura en la pantalla, ¿no? Para no entorpecer cómo se ven los datos. Entonces luego vamos a definir el formato de los números como long. ¿Sí? Esto sobre todo afecta en el número de decimales que yo voy a ver. Por ejemplo, si yo le digo a MATLAB que me imprima pi, me pone 3, 14, 16. Pero si yo declaro primero un formato largo y vuelvo a decirle pi, entonces ahorita me da más decimales. Cuando estamos hablando de errores, aproximación, errores de tolerancia, es importante tener más decimales, ya que si no puedo tener otro tipo de error que es errores de truncamiento. Entonces, lo puedo dejar así de una vez o me puedo regresar a la forma normal con format short y ahí queda de nuevo. ¿Okay? Entonces, sin embargo, aquí en el script es importante siempre declarar el formato largo. Ok, lo que seguiría sería, basados en el algoritmo, una vez tengamos ya declarado el preámbulo del programa, vamos a declarar las variables de entrada, que serían x y el número de cifras significativas. Entonces escribo x igual a, vamos a decir que para este caso va a tener un valor de 0.5 y cifras significativas, quiero 5 cifras significativas. Okay. Después de eso, que seguiría sería encontrar el error de tolerancia basado en esta variable y luego declarar estas variables para empezar a correr el programa. Entonces vamos a encontrar el error de tolerancia, que le vamos a poner r-s y esto va a ser igual a 0.5 por 10 elevado a la 2 menos cs, que es lo que tengo arriba. ¿Okay? Entonces ahí está mi error de tolerancia definido. ¿Qué seguiría después? Empezar con las variables que van por el proceso, que sería n igual a 0, la sumatoria igual a 0 y el error aproximado que va a empezar en 100. ¿Okay? Ya una vez tengo estas variables, puedo llegar a la parte del loop o a la parte de este ciclo donde voy a ir agregando términos a la sumatoria hasta que se cumpla que el error aproximado sea menor al error de tolerancia. Esto lo voy a hacer mediante una operación que tiene MATLAB que se llama while. ¿Cómo funciona el while? Un while es un bucle que repite las instrucciones mientras la condición sea verdadera. Lo escribo como while, escribo una condición, luego instrucciones y al final un end. Entonces, si hacemos eso en nuestro programa, escribamos un while. ¿Y cuál sería la condición? Según lo que tengo acá en el algoritmo, sería que el error aproximado sea mayor al error de tolerancia. Entonces voy a decir, mientras que el error aproximado sea mayor al error de tolerancia, va a hacer lo que sigue. ¿Qué haría? Voy a declarar una variable temporal igual a sum, luego sum va a ser temporal más el nuevo término que se le va a agregar, luego calculo de nuevo un error aproximado, sube un valor de n y volvería al ciclo a evaluar la condición. Entonces declaro una variable temporal igual a suma, declaro que la suma va a ser igual a la variable temporal
más, aquí vamos a usar unos paréntesis, sería x a la n dividido el factorial de n, ¿ok? Esa sería mi nueva sumatoria. Y finalmente, ¿qué haría? Calcularía el error aproximado, ¿sí? Que sería el valor absoluto de cuál es el valor que acabo de calcular. En este caso sería sum, y el valor anterior sería temp. Entonces vamos a encontrarlo como sería el valor absoluto de sum menos temp dividido sum, y todo esto por 100, ¿ok? Entonces vamos a, en paréntesis, tengo el valor absoluto de todo eso. Yo creo que ya estaba, ok, va bien. Y finalmente n va a aumentar un valor, ¿ok? Y esta sería toda la parte del ciclo. Y finalmente tengo que acabar el ciclo con un end, ¿ok? En el momento que esta condición ya no se cumpla, es decir, cuando esto ya sea falso, entonces va a ir por acá y voy a imprimir. ¿Cómo imprimo los resultados? Los puedo imprimir, hay varias formas de imprimirlos, pero la más sencilla es la función this. Por ejemplo, ¿qué funciones quiero que... ¿Qué funciones me interesa ver al final? Al final me interesa ver suma, ¿sí? ¿Qué otra variable quisiera ver? Quisiera ver, según aquí el algoritmo que tenemos, quiero ver suma, n y el error aproximado. Entonces, quiere decir que voy a mostrar suma, n y el error aproximado. ¿Ok? Con esto estaría completo el programa, ¿sí? Vamos a correrlo. Lo debo correr aquí, pero antes de correrlo siempre tengo que guardarlo en algún lugar. De todas maneras, si yo lo doy correr aquí, lo primero que me va a pedir es que lo guarde. Entonces vamos a ponerle aquí ejemplo 1, ¿sí? Lo guarda con la extensión .m, que es extensión de scripts, y me marca un error con los brackets, o sea, debo tener un paréntesis de más, por ahí me va a estar sobrando un paréntesis. Vamos a ver dónde. Aquí. Precisamente aquí están desbalanceados los paréntesis, ¿ok? Con esto debería de correr sin problema. Y me muestra el valor de 1.648, que sería el valor aproximado. Luego me dice n, 8, que sería el número de iteraciones que necesito para llegar a ese error aproximado. Y finalmente me muestra un error aproximado de 9.4 por 10 a la menos 5%, que es menor a este valor que está acá. Si yo quiero verificar eso, lo que también puedo decirle es acá que me muestre también el error de tolerancia para ver si efectivamente es menor. ¿Okay? Lo puedo decir así y otra vez borré un paréntesis aquí. ¿Sí? Y entonces me está diciendo que el error de tolerancia es 5 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, este claramente es menor que este, es 9.4 por 10 a la menos 5. Y entonces estaría el programa completo. Bueno, y con esto lograremos el objetivo que nos propusimos. Sin embargo, aunque el comando display es muy fácil de usar, la forma en que muestra los resultados, digamos, no es la mejor en términos prácticos, ya que no me dice cuál es la variable que está mostrando o no me habla exactamente de qué valor es el que está comparando o cómo se está comparando. Entonces, en el siguiente video con este mismo código vamos a mejorarlo y vamos a ver una mejor manera de imprimir los resultados, incluso de mandar esos resultados a un archivo de texto. ¿Ok? Bueno, entonces los veo en el siguiente video. Chao.